Como ya debemos saber a estas alturas, las medidas de tendencia central nos sirven para determinar características generales en poblaciones o muestras. Es decir, el resultado de cualquiera de estas medidas, media aritmética, mediana, moda, etc., lo podríamos generalizar para cualquier elemento de nuestra población o muestra original. Sin embargo, la realidad no es así de simple y esta decisión puede causarnos serios problemas ya que varias medidas de tendencia central se ven afectadas por diversos factores e irregularidades en el conjunto de datos. Por lo tanto, es necesario recurrir a otras medidas que nos permitan juzgar la confiabilidad de nuestra tendencia central. A estas las llamaremos medidas de dispersión porque su principal función es medir la separación de los datos. A la dispersión también la podemos llamar por cualquiera de sus sinónimos, desviación o variación. En términos coloquiales, pensemos en la dispersión como el margen de error de nuestra media aritmética. Si en una inversión de dinero te dicen que tienes un margen de pérdida o ganancia muy grande, probablemente no quieras arriesgar tu dinero, o tal vez sí, pensando que con mucha suerte, podrías tener grandes beneficios, mientras que si te ofrecen un margen muy cerrado, probablemente te sientas seguro de que la pérdida será mínima, pero la ganancia tampoco será mucha. Lo mismo sucede con las medidas de dispersión al juzgar el resultado de la media aritmética. Si es muy grande el resultado de la desviación, la media aritmética no será tan confiable, y si la desviación es muy pequeña, tendremos la certeza de que la media aritmética representará elementos comunes en nuestra población o muestra. Bajo esta premisa, en este video analizaremos dos medidas que son muy importantes en el cálculo y análisis de la dispersión, y estas son la varianza y la desviación estándar. En un equipo profesional de fútbol americano, se quiere determinar si el promedio de edad se puede generalizar entre todos los jugadores, puesto que esta variable es un factor crucial para determinar las habilidades físicas y mentales requeridas en este deporte. Obtenemos la siguiente información recabada de la totalidad de los jugadores. Así también, sabemos que el promedio de edad es de 26.25 años. Sin embargo, nos interesa saber cuál es la variación de estos datos, puesto que hay jugadores con edades desde los 21 años hasta los 37. ¿Será que es un poco prematuro hacer generalizaciones? Procederemos de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es determinar la varianza. Para eso, aunque no es estrictamente obligatorio, vamos a organizar nuestros datos en un arreglo y a obtener nuestra media aritmética. Si tienes alguna duda de cómo llegamos a este resultado, te recomiendo revisar otros videos relacionados con el tema. En la fórmula, a la varianza la vamos a representar con una letra sigma minúscula elevada al cuadrado. Siguiendo estas indicaciones, a cada uno de mis datos vamos a restarles la media aritmética. Luego, a cada uno de estos resultados lo elevaremos al cuadrado con la finalidad de eliminar aquellos resultados que salieron negativos en la operación anterior. Sumamos todos estos y para finalizar los dividimos entre el número de datos que tenemos. Este es el resultado de la varianza. No obstante, esta medida no nos representa a las unidades que estamos buscando, porque, como podemos ver en nuestra fórmula, la varianza siempre va a ser nuestra unidad al cuadrado. Entonces, en este momento, no nos explica mucho pensar que este resultado es la edad de los jugadores al cuadrado. En futuros estudios de estadística le darás un uso más significativo a la varianza. En nuestro caso, utilizaremos otra medida, la desviación estándar. Esta no es más que la raíz cuadrada de la varianza. En nuestro ejemplo, resolvemos lo siguiente. Cuando no recabamos nosotros los datos, en muchos casos nos encontramos que los resultados están agrupados en tablas de frecuencia como la que se muestra a continuación. En estos casos es necesario adaptar la fórmula para obtener el resultado más cercano al de los datos en bruto. En nuestra tabla están los mismos datos de la edad de los jugadores de fútbol, pero ahora agrupados en clases. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el punto medio de nuestras clases, si es que no lo tenemos ya después de haber sacado la media aritmética. A cada uno de estos puntos medios le restamos la media aritmética. Es de suponer que algunos darán un número negativo.
Para eliminarlo, los elevamos al cuadrado. Posteriormente los multiplicamos por la frecuencia y sumamos todos los resultados. Esta suma la dividimos entre el número de datos y así obtenemos la varianza. La desviación estándar se calcula mediante la raíz de la varianza y este es nuestro resultado. Entonces, si queremos hacer generalizaciones con el promedio de edad, 26.25 años, veremos que, del total de los jugadores, solo 4 de ellos tienen una edad aproximada a este resultado. Realmente no podemos decir que es una mayoría ni hacer generalizaciones. Si tomamos nuestro margen de error, es decir, la media aritmética le restamos y luego le sumamos la desviación estándar, podemos decir que la edad de la mayoría de nuestros jugadores oscila aproximadamente entre los 23 y 29 años, 28 de los 40 jugadores entrevistados. Aquí sí podemos hablar de una mayoría. En ámbitos más realistas, cualquier decisión tomada con la simple información de la media aritmética no la rechazarían al instante, mientras que si utilizamos el concepto de margen de error, es decir, la desviación estándar, tenemos más posibilidades de que nuestras decisiones tengan más fundamento en la evidencia empírica. Ahora bien, en este ejemplo hemos trabajado con los datos de la totalidad de los jugadores, con la población total de nuestro estudio, y por eso empleamos estas fórmulas. Sin embargo, varían cuando trabajamos con muestras. En estas últimas cambia nuestro denominador a n-1 y las vamos a representar tanto la varianza como a la desviación estándar con una letra S minúscula de nuestro alfabeto latino. Las medidas de dispersión son un complemento de las medidas de tendencia central imprescindibles en el análisis de datos, aunque muchas veces no seamos conscientes de su uso e importancia. Recuerda que la estadística usada adecuadamente nos resuelve muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestras actividades cotidianas. Hay que usarla.